Hola, amados hermanos y amigos, nos encontramos nuevamente en otro videíto eh, para tratar algún tema de interés para nosotros los cristianos y para cualquier persona que de repente quiera mirar este video. Y yo sé que Dios, que es tan bueno, Dios que siempre va a tratar de encontrarnos porque Él nos ha buscado. Nosotros a veces creemos, ¿no?, que somos los que buscamos a Dios o los que buscamos algo sobrenatural, la vida espiritual, pero en realidad Dios nos ha buscado a nosotros. Por eso mismo envió a su Hijo al mundo para que nosotros lo conozcamos y sepamos que estábamos perdidos, que estábamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él lo hizo. Verdaderamente, a veces gente dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiese amado primero, nosotros jamás le pudiésemos o le pudiéramos haber amado. De motus propio, jamás. Porque nosotros los seres humanos, una raza caída, una raza en pecado, somos gente egoísta, gente ambiciosa, de por sí no hay nada bueno en ninguno de nosotros. Ahora, cuando Cristo Jesús viene a nuestro corazón y a través del Espíritu Santo cambia y transforma nuestras vidas, entonces sí, comienza a generarse en nosotros otro tipo de pensamientos, de bondades, podríamos decirle, ¿verdad? Pero solo así, cuando el Señor, nuestro Dios, viene a nosotros y comienza a cambiarnos de adentro para afuera, comienza a dar vuelta todo eso que estaba en una situación horrible, podríamos decirle, pecaminosa, sucia. Pero bueno, Dios nuestro Salvador nos ha llamado con un llamamiento santo y todos aquellos que hemos escuchado la voz de Dios y hemos dicho sí al mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo, bueno, ahora estamos en camino y tenemos que crecer. Es como cuando nace un bebé y ya está en el mundo y ahora hay que ocuparse de ese bebé y hay que alimentarlo y hay que cuidarlo y hay que higienizarlo y hay que hacerle mimarlo y darle toda atención posible porque tiene que crecer. Y tiene que crecer eh, sano, tiene que crecer bien, tiene que ser fuerte. Y así nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que crecer sanos, tenemos que crecer fuertes o fortalecidos. ¿Por qué? Porque en la vida van a venir cosas que quizá nos van a hacer tambalear si no estamos fuertes espiritualmente. Es como en la vida natural. Si nosotros somos personas que tenemos un hematocrito bajo, somos personas que tenemos pocos glóbulos rojos, que estamos medio anémicos, cualquier cosita que ande por ahí por el aire la vamos a pescar y nos vamos a enfermar. Por eso tenemos que estar siempre bien alimentados, fortalecidos, vitaminizados y todas esas cosas que los médicos nos dicen y nos recomiendan. Y nuestros padres lo hicieron siempre y nosotros como padres y como madres lo hacemos también. Entonces, como gente de Dios hoy, como una persona con una responsabilidad sobre mí dada por Dios para traer siempre esas perlitas bíblicas, ¿verdad? Traer una enseñanza. Yo quiero compartir hoy un poquito parte del capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, el libro que está en la Biblia después de los Evangelios. ¿Y qué pasa? Allí hay algo muy bueno. En realidad de ese capítulo podríamos estar hablando horas porque hay muchas lecciones y muchas verdades espirituales que nosotros podemos sacar y aprender para nuestra vida de hoy, ¿no es cierto?, para nuestra vida práctica. Qué bueno que es, ¿no es cierto? La Biblia dice que todas las cosas que se han escrito
allí en la palabra de Dios son para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio, para que nosotros no erremos el camino. Si de repente se han registrado errores de otras personas, es para que nosotros aprendamos de esas cosas y no los volvamos a cometer, ¿verdad? Tristemente, y muchas veces, lamentablemente, viendo nosotros cómo la gente se equivoca, aún en este tiempo, ¿no? En nuestras familias, nuestros amigos, a nuestro alrededor, viendo los yerros de las personas y todo, no aprendemos y quizás nosotros vamos y cometemos las mismas cosas o peores aún. Pero qué bueno que es cuando somos personas avisadas, como gente que ve el mal y se aparta, gente que trata de hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Así que qué bueno que es que podamos compartir estas enseñanzas como tantos otros siervos de Dios, tantos otros hijos de Dios que también lo hacen y que de hecho, como siempre digo, hay muchísima enseñanza en internet, mucha, muy, muy buena, excelente. Otras quizá no tanto, pero bueno, vos elegís lo que te gusta, lo que querés, lo que te viene bien. Es como cuando uno va a un supermercado y elige lo que va a consumir o entra a un restaurante y mira la carta y elige la comida que va a comer. Esto también es un poco así. Espiritualmente hablando, nosotros también escogemos el alimento que creemos nos va a beneficiar espiritualmente. Así que yo espero que todas estas cosas que estoy compartiendo con tanto amor con vos, con todo aquel que lo vaya a mirar, te sea de gran, pero de gran bendición. Tal vez vos que solés escuchar estos videos, algunos te van a gustar más, otros te van a gustar menos. Algunos van a venirte al dedillo, van a venir bien la palabra quizá para momentos de tu vida que estás viviendo y te vino bien, te refrescó una palabra, te animó, levantó tu ánimo o quizá te inyectó fe. Y otras veces a lo mejor es una enseñanza que para vos es archiconocida, pero pensá siempre que a lo mejor a otro, le hace falta. Bien, yo quiero comentarte sobre, acá habla de cuando Herodes Agripa, por quedar bien, ¿no es cierto?, con los judíos, llevó presos a los apóstoles, a Jacobo, el hermano de Juan, lo mató, lo pasó por espada, dice la palabra de Dios, y viendo que los judíos estaban contentos con esto, quiso congraciarse y buscó al líder más importante de la secta, digamos, como ellos le llamaban, de los nazarenos, que era precisamente el apóstol Pedro. Bien, ¿qué podemos decir de Herodes? Los Herodes realmente, decir Herodes es como nombrar el mal para la gente de Dios, ¿no? Porque era como ver un ataque de Satanás. Satanás pudo utilizar mucho a los Herodes en contra de la voluntad de Dios o de las cosas o de la gente de Dios. En principio, recordemos que Herodes el Grande quiso matar a Jesús. ¿Te acordás cuando la muerte de todos los inocentes, de los chiquititos, verdad? Fue Herodes el Grande quien ordenó esa matanza brutal. Entonces, por un lado, Herodes el Grande quiso matar a Jesús. Luego su hijo, Herodes Antipas, fue el que logró la muerte de Juan el Bautista. Siempre los Herodes trataban de silenciar la voz de Dios, de acallarla, de quitar la voluntad de Dios del medio, primero con Jesús, luego Herodes Antipas decapitó a Juan el Bautista, y ahora el nieto de Herodes el Grande, que viene a ser este Herodes Agripa I, del que te quiero hablar ahí en el capítulo 12 de los Hechos, mató a Jacobo e intentaba, de hecho, matar también al apóstol Pedro. Bien, ¿qué vemos acá? Lo llevó preso, por supuesto, y lo aseguró con
3 guardias de soldados de 4, ¿no es cierto? O sea, había 16 soldados, o 4 guardias de 4, había 16 soldados encargados de cuidar por orden o por turno al apóstol Pedro. Lo tenían encadenado en una celda, 2 soldados y otros 2 estaban parados afuera en la puerta haciendo la guardia. Y bueno, sacamos algo maravilloso en limpio, que es esto, que el apóstol Pedro dormía entre 2 soldados que lo tenían encadenado, uno de un lado y otro del otro. ¿Qué pasaba mientras tanto? Estaban en la época de Pascuas y no se podía hacer una muerte en ese momento, había que pasar esos días. Pero Herodes pensaba que cuando pasara la Pascua lo iba a sacar al pueblo, lo iba a condenar como había hecho con Jacobo, no enviándolo al tribunal de los judíos, que era el Sanedrín, sino tomándolo por motus propio para sentenciarlo, condenarlo y darle muerte como un reo de Estado, como algo que fuera de la política, ¿verdad? Él era el jefe de los herodianos, entonces no era una secta, era un partido y bueno, llevaban adelante todas estas cosas y podían hacer un juicio supuestamente de alguien que había infringido algo en lo político, no en lo religioso, si no se lo tendrían que haber dado al Sanedrín, que era el tribunal de los judíos. Bien, acá lo que vemos que también como resistieron toda esta gente al Señor Jesús cuando caminaba en la tierra, lo resistieron al Cristo resucitado, porque seguían resistiéndolo, ¿no es cierto? Los diferentes grupos, la secta de los saduceos, que era la secta de la casta de los sacerdotes, la secta de la casta de los sacerdotes. Después estaban los fariseos, que eran aquellos que guardaban las costumbres de los padres. Y bueno, y los herodianos, todos estaban en contra de supuestamente la secta que ellos llamaban de los nazarenos, que eran los cristianos. Recordemos que el nombre cristiano todavía no se le daba a los discípulos y a la iglesia. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, eso ya está más adelante, con Pablo, con el apóstol Pablo, con Bernabé, pero en este momento para ellos era la secta de los nazarenos. Entonces, porque tenían miedo, porque estaban en todos lados, habían tanto, lo tenían bien custodiado en una cárcel que era una fortaleza al apóstol Pedro. ¿Qué pasó mientras tanto? La iglesia hacía, dice la Biblia, incesante oración por Pedro. Es decir, incesante es algo que no cesa, o sea, no para. Yo creo que, no sé si lo harían por turno, no sé si lo harían todos juntos, no sé si harían una cadena de oración, qué es lo que hacían, no sé, pero estaban todos reunidos en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Allí toda la iglesia reunida orando, clamando por Pedro. Ya habían dado muerte a Jacobo. Entonces, la iglesia estaba desesperada. Ahora iban a matar al principal de los líderes, ¿no es cierto?, de la iglesia, entonces oraban. Qué hermoso que es que cuando tenemos un problema, sea de este tipo o sea de cualquier tipo de problema que un líder o un hermano en Cristo tiene, todos los demás del cuerpo donde esa persona se reúne, donde se congrega, tomen esto sobre sí como una carga especial y comiencen a clamar a Dios y a hacer incesante oración hasta que haya una respuesta. Estos hermanos en Cristo oraban por Pedro, oraban por la salvación de Pedro, la salvación de la muerte, por la liberación de Pedro, ¿verdad? Para que Dios interviniera, porque ellos no tenían ningún contacto en el gobierno como para decir, bueno, yo conozco a fulanito y puedo hacer que hable con menganito, y de repente, bueno, es amigo de Herodes y puede ir y pedirle una clemencia, ¿no? Y que lo deje libre. No, ellos no tenían ningún tipo de contacto, pero sí tenían una relación especial con Dios. Podían ir
a la sala del trono, podían entrar a través de la sangre preciosa de Jesús, en el nombre de Jesucristo, ir a clamar por su líder, a clamar por el apóstol Pedro y su liberación. Y de hecho es lo que hicieron, demostrando así que realmente el actor principal de este drama no era Herodes, no era Pedro, no era la iglesia, no era nadie, era solamente Dios. Dios tenía la última palabra. Hermano, hermana, como la tiene hoy. Vos tenés un problema grande, vos tenés algo que parece una puerta infranqueable, una situación que no se puede revertir. Hoy Dios, como ayer, como siempre, está en el control de todas las cosas. Solo está esperando que nosotros clamemos, pero clamemos de verdad. Hagamos incesante oración, nos unamos con otros, nos pongamos de acuerdo, nos combinemos, ¿no es cierto? Pongámonos de acuerdo, 2, 3, 4, 5, una iglesia entera, una congregación entera. Clamemos a Dios con fe, con la seguridad de que Dios oye la oración y que nos ha dado esta posibilidad, porque Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo en algo, Dios lo va a hacer. Entonces, si vos tenés un gran problema, si tenés una enfermedad, si tenés un diagnóstico que te parece que es imposible revertir, yo quiero decirte hoy que digas, no, esto no es así. Voy a buscar gente que le crea a Dios, gente que piense que el actor principal en este drama que estoy viviendo no es mi enfermedad, no es mi familia, no es mi problema, no es mi situación económica. El actor principal de este drama es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la autoridad absoluta en el cielo y en la tierra para revertir cualquiera sea tu situación. Por más mala que sea, por más terrible que sea, Dios tiene poder. Tenía poder antes, lo tiene ahora y lo tendrá para siempre. Así que qué lindo que es que vos puedas leer este capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles y ver lo que hace Dios cuando hay una iglesia que clama y que viene a Él clamando y creyéndole que va a dar una respuesta. Y a lo mejor vos te preguntás, sí, pero ¿y por qué no oraron por Jacobo? Que a Jacobo logró matarlo el rey. Bueno, no se nos dice nada en la Biblia sobre este tema. Creemos, o yo creo por lo menos que quizá no hubo tiempo. Tal vez este hombre lo tomó desprevenido, no a Dios, sino a la iglesia. Y bueno, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué Dios no lo salvó igual? Porque quizá la obra que tenía que hacer Jacobo en la tierra estaba completa. Nosotros vinimos con una misión a esta tierra. Dios nos trajo con un propósito. Después que Dios nos salva, nos viene otra vez a Él, nos une otra vez a Él, esa separación que había por el pecado, nosotros tenemos que cumplir las obras que están preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas, ¿verdad? Entonces, tal vez Jacobo ya había completado lo que Dios tenía para él. Y por eso, así como Juan el Bautista, también decimos, ¿cómo fue que Herodes Antipas pudo matar a Juan el Bautista? El precursor, el que preparaba el camino del Señor. Sí, bueno, pero él tenía una meta que cumplir, un objetivo que realizar, y de hecho lo había logrado, lo había hecho muy bien. Y esto también es válido para que nosotros lo tengamos en cuenta y no estemos pensando, aquel siervo de Dios se murió, aquel otro tuvo un accidente, ¿por qué estaría en pecado? ¿Qué habría hecho? No, quizás nada de eso es así, sino que él ya había cumplido, o ella, lo que Dios tenía para esa persona en esta tierra. ¿Sí? Bueno, no era ese el tema, así que no me quiero desviar. Podemos hablar mucho de eso, pero porque hay mucha tela para cortar, como alguien decía.
sobre eso, si morimos antes, morimos después. La Biblia también dice que nos cuidemos, que cuidemos nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, porque habremos de morir antes de tiempo, que no pequemos y tantas otras cosas. Pero a lo que yo voy y quiero enfatizar es que la oración incesante, la oración de fe, la oración intensa de una iglesia que le cree a Dios, de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, hace que Dios haga cosas extraordinarias. Como por ejemplo, mandar un ángel a despertarte. Fíjate vos, Pedro dormía plácidamente en la cárcel. ¿Por qué? ¿Era un mate fresco? No, Pedro era un siervo fiel de Dios. Y Pedro sabía que él estaba en las manos de Dios. Seguramente confiaría en que la iglesia haría oración por él. Seguramente estaría pensando, sí, los hermanos me van a ayudar con la oración. Pero en realidad él sabía que de ese lugar o lo sacaba Dios o se iba a cumplir la profecía que Cristo le había dado, que cuando él fuera viejo, cuando fuera grande, lo llevarían, lo ceñirían y lo llevarían a un lugar donde él no quería ir, dándole a entender que iba a morir, ¿no es cierto? Así lo iban a matar por ser cristiano o por servir a Dios. Pero él no era viejo todavía. Pero si no zafaba de esa, era que le había llegado la hora de cumplirse la palabra de Dios, porque cuando Dios nos da una palabra profética y la da Dios, esa palabra se cumple, mi hermano, se cumple, mi hermana. Entonces, yo creo que Pedro estaba tranquilo, conociendo al Señor Jesús, habiendo escuchado de él tantas enseñanzas magníficas, como cuando Jesús de repente dijo que la gente no tuviera temor, no estuviera ansioso por nada, que si estaba cansado viniese a él, que lo iba a hacer descansar. Bueno, en una palabra, lo que Pedro luego escribió en una de sus epístolas, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, yo creo que por eso se durmió, tenía sueño y se durmió, aunque estaban las cadenas en sus manos, aunque estaba la guardia ahí, y aquello de que no se sabía lo que iba a pasar con su vida. Pero ¿qué pasó? De repente dice que una luz resplandeció en la cárcel y un ángel lo tocó a Pedro en su costado y le dijo: levántate pronto, cíñete la ropa, ponte el calzado y sígueme. Bueno, él redormido estaba Pedro, pero igual obedeció, porque un siervo de Dios, aunque esté medio dormido espiritualmente, realmente cuando Dios le habla va a obedecer inmediatamente. Entonces él hizo todo lo que el ángel le decía, aunque en definitiva no sabía si estaba soñando, qué era lo que estaba pasando, pero obedeció paso por paso. ¿Qué pasó? Se le fueron abriendo las puertas de la cárcel, y cuando llegaron a la puerta que daba a la ciudad, que era una puerta de hierro, dice, se les abrió por sí misma y se encontraron en la calle. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero compartir? No importa cuál sea tu situación, por más grave que sea, por más terrible que te parezca, por más que te hayan dicho esto no tiene vuelta para atrás, esto no se puede revertir, bueno, yo quiero decirte, no lo creas, Dios puede revertir cualquier situación. No importa lo que estés pasando, mi amado, mi amada, no importa. Búscate una iglesia, búscate una congregación. No tenés necesidad de ir a buscar donde haya miles de personas. Busca una congregación de santos. Pueden ser 2, 3, 4, 10, 20, 30, los que vos puedas encontrar. Y pediles que clamen a Dios por tu problema, por tu situación, por tu vida. Y si esa gente son verdaderos hijos de Dios, son tus hermanos en Cristo, y comienzan a clamar por tu problema, por tu necesidad, confiando y creyendo que ese Dios maravilloso al cual están clamando va a obrar, te puedo asegurar que si estás en una cárcel espiritual,
las puertas de esa cárcel se van a abrir. Te puedo asegurar que las cadenas que te atan se van a caer. Si estás enfermo, puedo asegurarte que tu enfermedad se va a morir, se va a secar y va a salir de tu cuerpo. Te puedo asegurar que Dios revierte los diagnósticos que a veces los médicos nos dan. Lógico, nos dan porque es lo que ellos ven en un estudio, en una consulta, pero Dios es el que tiene la última palabra y Dios es el que te va a decir cómo va a terminar este drama que estás viviendo. Pero, amado, pedí ayuda al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y no va a haber ningún Herodes que te pueda traer la muerte. Nadie puede decidir sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tu economía. Nadie, absolutamente nadie, más que Dios puede decidir. Él tiene la última palabra, pero vos tenés que tener fe y tenés que tener confianza y tenés que creer y descansar en su amor. Y te puedo asegurar que la victoria es segura. ¿Por qué? Porque ya está ganada. Entonces, así como Pedro fue sacado desde adentro de una fortaleza, de una cárcel, y nada más ni nada menos que por un ángel, ese mismo ángel tal vez puede haber sido otro, o quizá ese mismo fue el que con un golpe también le dio muerte a este Herodes que quiso matarlo a Pedro. ¿Sí? Si vos lees todo el capítulo 12 de los Hechos, te vas a encontrar que al final de ese capítulo, este Herodes Agripa fue muerto por el toque de un ángel cuando quiso llevarse la gloria como si él fuera Dios. Dios es el vengador de nuestros agravios. Puedo asegurarte que si estás siendo también agraviado, si estás siendo calumniado, si estás siendo, si hay injusticias que te están haciendo vivir gente que no tiene el amor de Dios, Dios es el que venga a tus agravios. Dios es el que te vindica. Así como lo hizo con Pedro, lo sacó de la fortaleza, se cayeron las cadenas, hizo la maravillosa obra de dejarlo en libertad para que tenga ese ministerio maravilloso que luego fue de tanta bendición para tantas personas. Y quizás vos, mi querido amado, quizás seas un siervo de Dios que estás pasando una necesidad económica, familiar, de enfermedad, de salud, no lo sé, pero Dios necesita tu vida. Pedile a la congregación de los santos, a tus hermanos amados, que clamen por tu vida, que clamen por tu problema, que lo hagan de corazón. Humíllate, pedí, tenemos que pedir. A veces no lo hacemos, pero Dios quiere que lo hagamos. Dios bendiga tu vida y que verdaderamente este video te sea como una inyección de fe, ¿sí? Clama a Dios y vas a ver el milagro que tanto estás esperando. Dios te bendiga. Él, a lo mejor, hasta un ángel envíe a darte la solución. Dios te bendiga.